Todo parecía perfecto en la boda de mi hermano, hasta que mi mujer me agarró del brazo y dijo, vámonos. Ahora. Cuando le pregunté por qué, me dijo, ¿de verdad no lo ves? La novia. Ella no está. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Fermín Balbuena, y si alguna vez han bebido un buen vino de La Rioja, es posible que ese nombre les suene. No soy famoso, ni mucho menos. La fama es para las botellas, para la tierra rojiza que se extiende como una alfombra bajo el sol de verano y para el legado que mi familia ha construido durante casi un siglo. Yo, con mis 38 años, solo soy su guardián. El director, el gerente, el que se asegura de que las cuentas cuadren y de que el nombre Bodegas Balbuena siga significando excelencia, tradición y honor. Cada mañana, antes de que el mundo despierte del todo, me gusta caminar entre las viñas. Siento el frescor de la tierra bajo mis botas, aspiro el aroma húmedo de las hojas y toco los racimos incipientes como si fueran el pulso de mi propia vida. Este lugar es mi sangre y mi condena. Mi padre, Arturo, un hombre forjado por el sol y la viña, rara vez sonríe. Su aprobación era un bien tan escaso como una cosecha perfecta en un año de heladas. Me enseñó que la responsabilidad no es una elección, sino un destino. Y yo, como el hijo mayor, acepté ese destino sin rechistar. Desde mi despacho, con sus paredes de madera oscura y su pesado escritorio de roble, contemplo el valle. Veo los tejados de la bodega, los tractores moviéndose con una lentitud laboriosa y las hileras perfectas de viñedos que se pierden en el horizonte. Es una imagen de paz, de orden, de control. Una mentira perfecta. Porque si te acercas lo suficiente, si miras más allá de las etiquetas doradas y las barricas centenarias, verás las grietas. Verás los secretos, las injusticias y la carga que llevo sobre mis hombros desde que tengo memoria. Una carga que, hasta hace poco, pensaba que tendría que soportar el resto de mi vida en silencio. Un silencio tan pesado y profundo como el vino que envejece en nuestras bodegas más oscuras. Esa carga tiene un nombre, Rubén. Mi hermano pequeño. Si yo soy la raíz anclada a la tierra, Rubén es el viento que agita las hojas. Con sus 30 años, posee un encanto que desarma y una sonrisa que podría venderle arena a un beduino. Él es la cara pública de Bodegas Balbuena, el que organiza las catas para los turistas importantes, el que viaja a ferias internacionales y regresa con más anécdotas de fiestas que contratos firmados. Mis padres, especialmente mi madre, Isabel, lo adoran. Es que tiene un don de gentes, dice ella, con una ternura en la voz que jamás me ha dedicado a mí. Recuerdo una vez, cuando éramos adolescentes. Rubén, en un alarde de estupidez, dejó abierta una de las válvulas de un tanque de fermentación. Se perdieron casi 1000 litros de nuestro mejor tempranillo. El olor agrio a vino echado a perder impregnó la bodega durante una semana. Cuando mi padre lo descubrió, su rostro se tornó del color de una nube de tormenta. Rubén, a punto de llorar, me miró con pánico. Y yo, el hermano mayor, el responsable, di un paso al frente. He sido yo, papá. Estaba comprobando la presión y me distraje. El castigo fue severo, un mes entero limpiando barricas después de mis clases, sin paga, sin salir. Rubén solo me dijo un gracias, tío, antes de salir corriendo a jugar al fútbol. Esa fue la primera de muchas veces. Yo era el escudo, el reparador, el que mantenía el equilibrio para que Rubén pudiera seguir bailando por la vida sin tropezar. Mis padres nunca lo vieron como favoritismo. Para ellos era simple lógica, Fermín es el fuerte, el que puede con todo. Rubén es, bueno, Rubén es Rubén. Y con esa simple frase justificaban una vida entera de desigualdad. La mañana en que todo empezó a desmoronarse era una mañana de martes cualquiera. Estaba revisando unos informes de exportación cuando sonó mi móvil. Era Rubén. Su voz, normalmente tan segura y melosa, sonaba extraña,
aguda, al borde del pánico. Fermín, necesito ayuda. Gorda. Suspiré, pellizcándome el puente de la nariz. ¿Qué has hecho ahora, Rubén? ¿Has chocado el coche de la empresa? ¿Otra deuda de juego? Peor, dijo, y pude oír cómo tragaba saliva. Mucho peor. Es sobre Lorena. Lorena. Una chica de Logroño con la que salía de forma intermitente. Guapa, sí, pero siempre me pareció que tenía una ambición afilada en la mirada. ¿Qué pasa con ella? Dice que está embarazada, soltó, como si se quitara una tirita de un tirón. De 4 meses. Y dice que o me caso con ella o va a la prensa y monta un escándalo que va a hacer temblar hasta los cimientos de la bodega. Me quedé en silencio, procesando la magnitud del desastre. Un hijo fuera del matrimonio. Un escándalo. El apellido Balbuena arrastrado por el fango de las revistas del corazón. Era la pesadilla de mi padre hecha realidad. Voy para allá, dije, colgando. No había terminado de guardar el móvil cuando volvió a sonar. Era mi madre. Su voz, normalmente suave y protectora, era un témpano de hielo. Fermín. Tu padre y yo os esperamos en casa. Ahora mismo. Tenemos que hablar. No era una petición. Era una orden. Mientras conducía por el camino de grava que llevaba a la casona familiar, sentí un nudo de hielo en el estómago. No sabía qué bomba estaba a punto de estallar, pero mi instinto me decía que, una vez más, yo sería el encargado de recoger los pedazos. El gran salón de la casa familiar olía a cera de abeja y a tensión. Mi padre, Arturo, estaba de pie junto a la chimenea de piedra, con una copa de brandy en la mano, aunque eran las 11 de la mañana. Su mirada era dura como el granito. Mi madre, Isabel, estaba sentada en el sofá de terciopelo, retorciendo un pañuelo en sus manos. Y Rubén, mi hermano, estaba hundido en un sillón, con la cabeza gacha, pareciendo un niño al que han pillado en una travesura mortal. Nadie habló cuando entré. El silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Sentaos, dijo mi padre sin mirarme. Su voz era grave, autoritaria. Tomé asiento frente a Rubén, y Clara, mi mujer, que había insistido en acompañarme, se sentó a mi lado. Su presencia era un ancla de calma en medio de mi tormenta interior. Fue ella quien rompió el hielo. Arturo, Isabel, ¿qué ha ocurrido? Mi padre apuró el brandy de un trago, el cristal chocó contra la mesa con un ruido seco. Lo que ocurre, rugió, clavando sus ojos en Rubén, es que tu hermano, el genio, el don Juan, ha decidido que era buena idea dejar embarazada a una cualquiera. No es una cualquiera, papá. Se llama Lorena, musitó Rubén, sin levantar la vista. Y me da igual cómo se llame, continuó mi padre, empezando a pasear por la sala como un león enjaulado. ¿Tienes idea del ridículo, de la vergüenza que esto traerá sobre nuestro nombre? El nombre Balbuena. Construido con el sudor de tu abuelo y el mío. Arrastrado por una historia de faldas y un bastardo. Arturo, por favor, intervino mi madre, con la voz quebrada. El niño no tiene la culpa. Y Rubén la quiere, ¿verdad, hijo? Rubén asintió, pero fue un gesto tan poco convincente que me dio ganas de reír. La quiere o no la quiere, eso ahora no importa, sentenció mi padre. La chica amenaza con ir a la prensa. Dice que tiene pruebas, mensajes, fotos. Quiere una boda. Quiere nuestro apellido. Se hizo otro silencio. Todos sabíamos lo que significaba. Un escándalo así podría afectar a los negocios, a los acuerdos con distribuidores que valoraban nuestra imagen de seriedad y tradición por encima de todo. Y entonces, como siempre, los ojos de mis padres se volvieron hacia mí. Fermín, dijo mi padre, su tono ahora más frío, más calculador. Tú te encargarás de esto. Yo no dije nada. Solo esperé. Habrá una boda, continuó. Y no será una boda cualquiera. Será la boda del año en La Rioja. Lujosa, elegante, impecable. Invitaremos a todo el mundo. A la prensa también, pero a la que nosotros controlemos.
Nadie debe pensar que esto es una boda forzada. Tiene que parecer un cuento de hadas. Una celebración de amor. Vas a organizar cada detalle, Fermín. El lugar, el catering, los invitados, la música. No puede haber ni un solo error. Tienes que convertir este desastre en una obra de arte, en una demostración de nuestro poder. ¿Entendido? Sentí una oleada de ira y de injusticia recorrer mi cuerpo. De nuevo yo. El arquitecto de sus mentiras. El que tenía que construir una fachada perfecta para ocultar la podredumbre de dentro. Miré a Rubén, que seguía con la cabeza hundida, sabiendo que acababa de lanzarme a los leones para salvar su propio pellejo. Asentí lentamente. Entendido. Clara me apretó la mano por debajo de la mesa. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero para mí lo fue todo. Significaba, no estás solo en esto. Las siguientes semanas fueron un infierno logístico y emocional. Convertir la bodega en el escenario de una boda de ensueño en menos de un mes era una tarea titánica. Mi vida se convirtió en un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones con proveedores y discusiones con mi madre sobre el color de las flores y el tipo de encaje del velo de la novia. Tiene que ser todo perfecto, Fermín, me decía por teléfono. La gente hablará. Tenemos que darles algo bonito de qué hablar, no un escándalo. Cada decisión era un ladrillo más en el muro de la farsa que estábamos construyendo. Contraté al chef con estrella Michelin más famoso de la región. Reservé una orquesta de cámara de Bilbao. Mandé imprimir invitaciones en papel verjurado con el escudo de los Balbuena grabado en oro. El presupuesto se disparó hasta alcanzar una cifra que podría haber servido para renovar la mitad de la maquinaria de la bodega, pero a mi padre no le importaba. El honor no tiene precio, sentenció cuando le presenté las cuentas. Lorena, la prometida, venía a la bodega de vez en cuando, siempre acompañada de Rubén. Se movía por allí con un aire de suficiencia, como si ya fuera la dueña y señora. Examinaba los manteles, opinaba sobre la disposición de las mesas y siempre se tocaba el vientre de una forma que a mí me parecía exageradamente teatral. Estaba delgada, radiante. Demasiado radiante para una mujer supuestamente angustiada por un embarazo inesperado. Yo trabajaba hasta altas horas de la noche, agotado. El peso de la mentira era casi físico. Me sentía como un impostor en mi propia casa, en mi propia vida. Cada euro gastado, cada sonrisa forzada a un proveedor, era un recordatorio de la injusticia. Yo, que había dedicado mi vida a la bodega, ahora tenía que malgastar sus recursos para limpiar el desastre de mi hermano. Una noche, llegué a casa tan tarde que el mundo ya estaba en silencio. Clara me esperaba en la cocina, con 2 copas de vino y un plato de queso. No me preguntó por el trabajo. No me preguntó por la boda. Simplemente me sirvió una copa y se sentó a mi lado. Estás cargando con demasiado peso, Fermín, me dijo en voz baja. Me eché a reír, una risa amarga, sin alegría. ¿Y qué otra cosa puedo hacer, Clara? Es mi familia. Es mi deber. Tu deber es cuidar de la bodega, no construir un teatro para que tu hermano no afronte sus consecuencias, replicó ella con suavidad, pero con firmeza. Y tu deber también es cuidarte a ti mismo. Te estás consumiendo. La miré. Sus ojos claros y honestos eran el único lugar donde no tenía que fingir. Me sentía tan cansado, tan harto de todo. No entiendo cómo puedes ser tan irresponsable, Clara. Y mis padres, le protegen, le justifican. A mí nunca me han perdonado un error, por pequeño que fuera. A él le perdonan la vida entera. Lo sé, dijo ella, tomando mi mano. Pero esta vez hay algo que no me cuadra. Esta chica, Lorena. Hay algo en ella que no es trigo limpio. Ten cuidado, mi amor. Mantén los ojos bien abiertos. Sus palabras se quedaron flotando en el aire, sumándose a mis propias dudas incipientes. Sabía que tenía razón. Detrás de toda esta farsa, había algo más. Algo que no encajaba. Y aunque no sabía qué era, una parte de mí sentía que estaba a punto de descubrirlo. El primer día de los 3 que duraría la celebración de la boda llegó con un sol radiante, casi insultante en su alegría.
La bodega se había transformado. Guirnaldas de flores blancas y hojas de olivo adornaban las vigas de madera. Cientos de pequeñas luces parpadeaban como luciérnagas al atardecer. Los invitados, una mezcla de bodegueros de la región, empresarios de Madrid y Barcelona y algún político local, paseaban por los jardines con copas de nuestro mejor reserva en la mano, maravillados por el despliegue. Yo, con un traje de lino azul hecho a medida, interpretaba mi papel a la perfección. Sonreía, estrechaba manos, supervisaba que el champán nunca dejara de fluir. Mi padre me observaba desde la distancia con un gesto de aprobación, como un general satisfecho con sus tropas. Mi madre revoloteaba alrededor de Lorena, que estaba deslumbrante con un vestido rojo pasión que, curiosamente, no marcaba ninguna curva de embarazo. Clara, a mi lado, estaba espectacular en un sencillo pero elegante vestido verde. Saludaba y sonreía, pero yo la conocía. Sabía que estaba observando. «¿Estás bien?», me susurró mientras nos acercábamos a la barra libre. «Perfectamente», mentí. Ella inclinó la cabeza, sus ojos analíticos escaneando a Lorena, que reía a carcajadas en un grupo cercano. «Tú no estás bien. Estás pensando en ella, ¿verdad?». Asentí, derrotado. No podía mentirle a ella. «Fermín», dijo en voz muy baja, «¿te has fijado?». «¿Fijado en qué?». «En sus zapatos. Lleva unos tacones de aguja de al menos 10 centímetros. Lleva 3 horas de pie sobre la hierba con ellos puestos y no ha hecho ni una mueca de dolor. Mis pacientes embarazadas de 4 meses apenas aguantan media hora con zapato plano». Seguí su mirada. Era cierto. Lorena se movía con la agilidad de una gacela. «Y no solo eso», continuó Clara. «Acabo de verla en la mesa del buffet. Ha cogido una loncha de jamón serrano. Y antes, cuando hemos brindado, ha aceptado una copa de champán. Solo ha mojado los labios, de cara a la galería, pero la ha aceptado. La mayoría de las embarazadas que conozco no quieren ni ver el alcohol o los embutidos crudos, por precaución». Fruncí el ceño. Eran detalles pequeños, insignificantes para cualquiera. Pero Clara era una profesional de la salud, una observadora del cuerpo humano. Para ella, eran alarmas sonando. «Quizá es descuidada», sugerí, aunque ni yo mismo me lo creía. Clara negó con la cabeza. «No, Fermín. No es descuido. Es una actuación. Fíjate cómo se pone la mano en el vientre cada vez que alguien se le acerca a felicitarla por el bebé. Es un gesto estudiado, como de actriz de telenovela. No es natural». Volví a mirar a Lorena. Estaba rodeada por unas primas lejanas de mi madre, que le preguntaban por el embarazo. «Oh, sí, ya me da pataditas», la oí decir con una vocecita aguda. Un escalofrío me recorrió la espalda. Clara tenía razón. Todo en ella se sentía falso, impostado. En ese momento vi a mi tío Miguel, el hermano de mi padre, observando la misma escena desde el otro lado del jardín. Se encontró con mi mirada y me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, una mezcla de compasión y advertencia. Él también lo veía. La duda, antes una pequeña semilla, empezó a germinar en mi mente, convirtiéndose en una sospecha monstruosa. La segunda noche, durante la cena de gala en el interior de la nave de barricas, la tensión dentro de mí era casi insoportable. El aire olía a roble, a vino y a hipocresía. Los discursos de los padrinos, llenos de alabanzas vacías hacia la feliz pareja, me revolvían el estómago. Aproveché un momento en que Rubén se levantó para ir al servicio para seguirle. Lo intercepté en el pasillo de piedra que llevaba a los baños. «Rubén, tenemos que hablar», le dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Él se giró, con una sonrisa forzada. «¿Ahora, Fermín? Estoy en medio de mi cena de boda, por si no te has dado cuenta. Es sobre Lorena. Y su embarazo». La sonrisa se desvaneció de su rostro. Fue sustituida por una expresión de fastidio y nerviosismo. «¿Otra vez con eso? ¿No puedes dejarlo estar por una noche?». «No, no puedo», insistí, bajando la voz. «Hay cosas que no cuadran, Rubén. Clara se ha dado cuenta, y yo también.
Lorena no actúa como una mujer embarazada. Rubén soltó una risa hueca. ¿Y qué sabrá Clara? ¿Acaso es ginecóloga? ¿Y tú? Te has convertido en un experto en embarazos de la noche a la mañana, por lo que veo. No hace falta ser un experto para ver que algo raro está pasando, le espeté. ¿Le has preguntado por su médico? ¿Has visto alguna ecografía? ¿Sabes la fecha prevista del parto? Se quedó en silencio, su mirada se desvió hacia una de las barricas. Su mandíbula se tensó. Ella dice que está embarazada y yo la creo. Eso es todo lo que necesitas saber, dijo, con un tono desafiante. ¿La crees? Repetí, incrédulo. ¿O es que te conviene creerla para no tener que enfrentarte a la verdad, sea cual sea? ¿Tienes tanto miedo de papá que prefieres casarte con una mentirosa antes que admitir que la has vuelto a cagar? Sus ojos se encendieron de ira. Se acercó a mí, apuntándome con el dedo. Tú no sabes nada, Fermín. No sabes nada de mí ni de ella. ¿Por qué siempre tienes que hacer esto? ¿Por qué siempre tienes que ser el héroe, el salvador, el que mete las narices en todo para demostrar que eres mejor que yo? Porque siempre soy yo el que tiene que arreglar tus putos desastres, estallé, mi voz resonando en el pasillo de piedra. Mientras tú vives tu vida de fiesta en fiesta, soy yo el que se queda hasta las tantas en el despacho para que esta familia no se hunda. Y ahora estoy organizando esta farsa de boda para salvar tu pellejo una vez más. Nos quedamos mirando, respirando con dificultad. La rabia y la frustración de toda una vida estaban contenidas en ese instante. Él fue el primero en apartar la mirada. Déjame en paz, Fermín, masculló, antes de darse la vuelta y volver al salón, dejándome solo en el pasillo, con el eco de mis propias palabras y una sensación de impotencia absoluta. Rubén nunca cambiaría. Y yo, como siempre, estaba atrapado en mi papel de hermano mayor. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la mentira era demasiado grande, y la sensación de que estábamos caminando hacia un precipicio era más fuerte que nunca. La noche antes de la ceremonia oficial, la del sí, quiero, la tensión en nuestra habitación era palpable. Yo paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado mientras Clara, sentada en la cama, miraba su teléfono con el ceño fruncido. No puedo más, Clara, dije, deteniéndome frente a la ventana. Mañana se casan. Mañana firmarán los papeles y esta mentira quedará sellada para siempre. Y yo seré el cómplice principal. Fermín, ven aquí. Siéntate, me dijo con una voz tranquila que contrastaba con mi agitación. Me senté a su lado. Ella giró el teléfono hacia mí. He estado haciendo algunas averiguaciones, comenzó. Lorena le comentó a tu madre que su ginecólogo era el doctor Ramírez, de la clínica Egia en Logroño. Dijo que era el mejor. ¿Y bien? Bien, pues resulta que conozco a una colega fisioterapeuta que trabaja en esa clínica. Le he mandado un mensaje, con discreción. Le he preguntado si conocía a una paciente llamada Lorena Bennett. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Y qué te ha dicho? Que no existe ninguna paciente con ese nombre en sus registros. Ni actuales, ni pasados. El doctor Ramírez es una eminencia, lleva un registro impecable. Si Lorena hubiera estado allí, lo sabrían. Me quedé sin aire. Era la prueba. La pieza que faltaba. No eran solo las sospechas de Clara o mi instinto. Era un hecho. Estaba mintiendo sobre su atención médica. Pero hay más, continuó Clara, su rostro serio. Hace un rato, desde el balcón, la he visto hablando por teléfono en el jardín. Parecía muy alterada. Estaba llorando. No he podido oírlo todo, pero he captado algunas frases. Decía algo como, no puedo seguir con esto, Sofía, me siento como una impostora, él me lo quitó todo, tengo que hacer que pague. Sofía. Recordé que era el nombre de su mejor amiga, la que iba a ser su dama de honor. Ella no está embarazada, Fermín, sentenció Clara, mirándome a los ojos. Estoy segura. Pero esto no es solo por dinero. Ha dicho, él me lo quitó todo. Esto es algo más profundo. Es personal.
Es una venganza. El rompecabezas encajó en mi mente con una claridad aterradora. La actuación, la falta de síntomas, la mentira sobre el médico, la conversación desesperada. Todo apuntaba en la misma dirección. Me levanté de la cama, una oleada de determinación reemplazó a mi angustia. Se acabó. No voy a dejar que esta farsa continúe ni un minuto más, dije, mi voz firme. Vamos a hablar con ella. Ahora mismo. Antes de que sea demasiado tarde. Clara asintió, su rostro reflejando la misma resolución. Estoy contigo. Salimos de la habitación, no como invitados a una boda, sino como investigadores a punto de desenterrar una verdad que prometía ser más amarga que el vino más agrio. Le pedí a uno de los empleados del hotel rural donde se alojaban los novios que le dijera a Lorena que necesitábamos verla urgentemente en uno de los salones privados para discutir un detalle de última hora de la ceremonia. Era una excusa endeble, pero funcionó. Entramos primero en la pequeña sala con paredes de piedra y una gran mesa de madera en el centro. El aire estaba cargado de expectación. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo contra un yunque. Lorena apareció unos minutos después. Todavía llevaba un elegante vestido de cóctel. Su sonrisa era brillante, pero sus ojos delataban un cansancio profundo. Fermín, Clara, qué sorpresa, dijo con su habitual voz melosa. ¿Ocurre algo importante? Creía que ya estaba todo listo para mañana. Siéntate, por favor, Lorena, dije, señalando una silla. Mi tono era grave, y su sonrisa vaciló por un instante. Se sentó, manteniendo la compostura, aunque vi cómo sus manos se aferraban al borde del vestido. Clara se quedó de pie a mi lado, su presencia tranquila y profesional. Lorena, comencé, manteniendo mi voz lo más estable posible para ocultar el torbellino de emociones que sentía. Queremos hablar del bebé. Su sonrisa se borró por completo. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. El bebé, repitió, su voz una octava más alta de lo normal. ¿A qué os referís? Clara dio un paso al frente. Su tono era suave, pero firme, como el de un médico a punto de dar un diagnóstico difícil. Lorena, soy fisioterapeuta. He estado observándote estos días y hay ciertas cosas que, profesionalmente, me resultan curiosas. Lorena la miró, sus ojos empezaban a mostrar pánico. Dices que estás de 4 meses, ¿correcto?, continuó Clara. Lorena asintió, su mano viajando instintivamente a su vientre en ese gesto que ya sabíamos que era ensayado. Es extraño. No muestras ninguno de los cambios posturales típicos. Ni el aumento de peso, ni la fatiga visible. Comiste jamón crudo, algo que se desaconseja firmemente. Y, además, hemos comprobado algo. La clínica y el médico que mencionaste, no tienen ningún registro tuyo. ¿Puedes explicarnos por qué? El silencio en la habitación se hizo denso, opresivo. Los ojos de Lorena se movían de Clara a mí, buscando una vía de escape que no existía. Yo, no sé de qué estáis hablando, tartamudeó, su voz temblando visiblemente. Estoy embarazada. Rubén lo sabe. Me incliné hacia adelante, clavando mi mirada en la suya. Lorena, si estás mintiendo, este es el momento de decir la verdad. No queremos hacerte daño, pero necesitamos saberlo. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué forzar una boda con una mentira tan grande? Lorena parpadeó rápidamente, sus defensas cayendo una a una. Y entonces, de repente, soltó una risa seca, desprovista de toda alegría. Os creéis muy listos, ¿verdad?, dijo, su voz transformándose, volviéndose fría y quebradiza como el hielo. ¿Creéis que soy una cazafortunas intentando estafar a los grandes Balbuena? Mi corazón latía con fuerza, no de ira, sino porque sabía que estábamos a punto de tocar la verdad. Si no es así, dínoslo, insistí. ¿Por qué, Lorena? Bajó la cabeza y sus hombros empezaron a temblar. Por un momento pensé que iba a derrumbarse, pero cuando levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos, no de vergüenza, sino de un dolor profundo y antiguo. «¿Queréis la verdad?», dijo, con la voz ahogada. «Bien. No estoy embarazada.
Nunca lo he estado. La confesión cayó en la habitación como una bomba de silencio. Clara permaneció impasible, pero vi cómo apretaba los puños. Entonces, ¿por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lorena respiró hondo, como si reuniera el coraje para saltar a un abismo. Hace 2 años, comenzó, su voz temblando. Tuve un hijo con Rubén. Estaba embarazada de verdad. Pero él no lo quería. Dijo que un bebé arruinaría su vida, sus fiestas, su libertad. Me presionó para que abortara. Me suplicó, me manipuló. Y yo le quería, como una idiota. Así que lo hice. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Pero el procedimiento salió mal. Hubo complicaciones. Una infección. El médico me dijo que nunca más podría tener hijos. La sangre se me heló en las venas. Rubén. Mi hermano. Sabía que era un egoísta, pero esto era una crueldad que superaba todo lo que había imaginado. Vivien nos miró, con el rostro bañado en lágrimas. Me destrozó la vida, dijo, su voz una mezcla de dolor y rabia. Y después de eso, seguía buscándome, pero solo cuando estaba borracho, solo para usarme y luego desecharme como si no fuera nada. Perdí mi oportunidad de ser madre, perdí mi dignidad, lo perdí todo por él. Así que decidí que si él no asumía su responsabilidad, le obligaría a hacerlo. Sabía que los Balbuena temíais un escándalo más que a nada en el mundo. Y funcionó. Me quedé sin palabras, mudo. Todo lo que había pensado de ella se desvaneció, reemplazado por una empatía inesperada y una furia helada hacia mi hermano. Me senté en la silla, sintiendo el peso de su confesión aplastarme. Miré a Clara, que tenía una expresión de profunda compasión. Lorena se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos eran el único sonido en la habitación. Por favor, suplicó entre lágrimas. No digáis nada. Cancelaré la boda. Me iré. Desapareceré. Pero, por favor, guardad el secreto. Un torbellino de pensamientos se arremolinaba en mi cabeza. Podríamos detenerlo todo. Exponer a Rubén. Pero, ¿a qué precio? Un escándalo monumental, la humillación de Lorena, la reputación de la familia hecha trizas, y Rubén, probablemente, se las arreglaría para salir indemne una vez más, culpándola a ella. Y entonces, una idea fría y audaz se abrió paso. Una forma de justicia retorcida, pero quizás la única posible. Me levanté y me acerqué a ella. Lorena, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. No vas a cancelar nada. Levantó la vista, sus ojos hinchados por el llanto llenos de confusión. ¿Qué? La boda sigue adelante, afirmé, cada palabra pesando 1 tonelada. Te vas a casar con él mañana. Clara me miró, sorprendida, pero no dijo nada. Confiaba en mí. No lo hago para protegerle a él, continué, mirando a Lorena fijamente. Lo hago para que pague. Si te vas ahora, él se librará. Como siempre. Quiero que se case contigo. Quiero que viva contigo cada día, que te mire a la cara y recuerde lo que te hizo. Será su condena. Y yo me aseguraré de que mi familia no te haga daño. Tienes mi palabra. Estarás protegida. Ella me miró, una mezcla de miedo y una incipiente esperanza en sus ojos. Asintió débilmente. Está bien, susurró. Lo haré. El día siguiente amaneció con el mismo sol brillante, pero para mí, el mundo estaba cubierto por una pátina gris. La ceremonia se celebró en una pequeña ermita románica cerca de la bodega. Los invitados, ajenos a todo, sonreían y lloraban de emoción. Vi a Lorena caminar hacia el altar del brazo de su padre. Su vestido blanco era deslumbrante, su velo ondeaba con la suave brisa. Parecía una novia de cuento, pero yo veía las ojeras que el maquillaje apenas podía ocultar y la tensión en su mandíbula. Vi a Rubén esperándola en el altar, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Parecía un actor en el último acto de una obra que odiaba. Escuché los votos que intercambiaron, palabras sobre amor, honor y fidelidad que sonaban como una blasfemia en mis oídos.
Escuché el sí, quiero de Rubén, un sonido hueco y resignado. Escuché el de Lorena, un susurro frágil pero firme. Clara estaba a mi lado. Cuando el cura dijo puede besar a la novia y los invitados estallaron en aplausos, ella me apretó la mano. Fue un gesto que decía estamos juntos en esto. Vi a mis padres en primera fila. Mi madre, llorando de felicidad. Mi padre, con una rara expresión de orgullo en su rostro. Se estaban tragando la mentira que yo había ayudado a servirles en bandeja de plata. En ese momento, de pie en esa iglesia centenaria, me sentí más solo y más viejo que nunca. La boda fue un éxito. La farsa, perfecta. Pero por dentro, me sentía completamente vacío. Dejé pasar 2 semanas. 2 semanas en las que la feliz pareja se fue de luna de miel a Italia, un viaje pagado por mi padre para mantener las apariencias. 2 semanas en las que yo apenas dormí, planeando el siguiente y más difícil movimiento. Convoqué otra reunión familiar en la casona. Esta vez, insistí en que Lorena también estuviera presente. Llegó con Clara, que se había ofrecido a acompañarla. Rubén y mis padres ya estaban allí, con cara de pocos amigos. ¿Qué es esto, Fermín?, demandó mi padre en cuanto entré. Otra reunión de urgencia. ¿No hemos tenido suficiente drama por una temporada? Esto es para terminar con el drama de una vez por todas, respondí, mi voz tranquila pero cargada de una autoridad que nunca antes había usado con él. Hay algo que todos necesitáis saber sobre el matrimonio de Rubén y Lorena. Rubén se puso pálido. Lorena se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas sobre su regazo, temblando visiblemente. Antes de la boda, comencé, mirando a mis padres, Clara y yo hablamos con Lorena. Teníamos sospechas sobre su embarazo, así que la confrontamos. Y nos contó la verdad. Me giré hacia Lorena y le hice un gesto de ánimo. Lorena, ¿quieres decírselo tú? Ella levantó la vista, sus ojos fijos en mi madre, y con una voz que era apenas un susurro, dijo, no estoy embarazada. Nunca lo estuve durante este tiempo. El silencio que cayó sobre el salón fue total, absoluto. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Mi padre se levantó de su sillón, su rostro enrojecido de furia. No estás embarazada, rugió, acercándose a ella. ¿Nos has engañado a todos? ¿Has montado este circo para atrapar a mi hijo? Déjala terminar, grité, interponiéndome entre él y Lorena. Hay más. Y la culpa no es de ella. Con la voz entrecortada por los sollozos, Lorena relató de nuevo su historia. La de verdad. El embarazo de hacía 2 años. La presión de Rubén para que abortara. Las complicaciones. La infertilidad. La desesperación que la llevó a planear la mentira como única forma de obtener algún tipo de justicia. Cuando terminó, mi madre estaba llorando desconsoladamente. Mi padre se quedó inmóvil, su furia reemplazada por una expresión de horror helado. ¿Tienes pruebas?, preguntó con voz ahogada, mirando a Lorena. Ella asintió y, con manos temblorosas, sacó una carpeta del bolso y se la entregó. Eran sus informes médicos. La prueba irrefutable de la verdad. Mi padre los hojeó, su rostro cada vez más sombrío. Y miente, gritó Rubén, desesperado. Es una farsante. Yo no la obligué a nada. Basta, rugí, mi voz resonando en toda la casa. Me volví hacia él, mi autocontrol hecho añicos. No te atrevas a llamarla mentirosa. Tú le hiciste esto. La usaste, la destrozaste y pensaste que te saldrías con la tuya, como siempre. Pues se acabó, Rubén. Se acabó. La reunión terminó sin un final claro, solo con un silencio tenso y el sonido de los sollozos de mi madre. Pero algo había cambiado para siempre. La fachada perfecta de la familia Balbuena se había hecho añicos. En los días siguientes, mis padres por fin actuaron. Tuvieron una conversación con Rubén a la que no fui invitado. Más tarde, mi madre me llamó para contármelo. Por primera vez, no le defendió. Mi padre le dio un ultimátum a Rubén. Te quedarás casado con Lorena un mínimo de 2 años,
le dijo, su voz, según mi madre, inflexible como el acero. Tú has causado este daño, y no vas a huir. Le proporcionarás una vida digna y la tratarás con el respeto que no le diste. Si decides divorciarte después de ese tiempo, ella recibirá una compensación económica sustancial, lo suficiente para que no tenga que preocuparse por nada el resto de su vida. Esto no es una sugerencia, Rubén. Es una orden. O la cumples, o te olvidas del apellido Balbuena y de cada céntimo de esta familia. Por primera vez en su vida, mi hermano no tenía escapatoria. Mi relación con mis padres se volvió distante, extraña. Había roto el código no escrito de silencio y protección. Pero bajo la tensión, sentía que por fin podíamos empezar a ser una familia de verdad, una imperfecta y rota, pero real. Lorena se mudó a un pequeño apartamento en Logroño, financiado por la familia. Rubén vivía con ella, atrapado en la jaula que él mismo había construido. Un mes después, mientras paseaba con Clara por la playa de San Sebastián en una escapada de fin de semana, le conté una idea que me rondaba la cabeza. Estoy pensando en crear una fundación, le dije. Usar un porcentaje de los beneficios de la bodega para financiar un centro de apoyo para mujeres en La Rioja. Mujeres como Lorena. Mujeres que han sido heridas en relaciones tóxicas. Clara se detuvo y me miró, sus ojos brillando. Es una idea maravillosa, Fermín, dijo, sonriendo de verdad. Y yo te ayudaré. Juntos podemos hacerlo. En ese momento, sentí que una parte de la carga que había llevado toda mi vida se desvanecía. De pie, en esa orilla, con el sonido de las olas rompiendo y el olor a sal en el aire, me di cuenta de algo fundamental. El verdadero legado de una familia no reside en su reputación, ni en sus hectáreas de viñedos, ni en su apellido grabado en oro. Reside en la integridad. En la responsabilidad. En defender lo que es correcto, incluso cuando hacerlo te destroza por dentro y hiere a los que más quieres. La verdad no siempre necesita ser expuesta de forma brutal e inmediata. A veces, como un buen vino, requiere un manejo delicado, compasión y tiempo. Pero al final, la justicia debe servirse, sin importar lo doloroso que sea el proceso. Y yo, Fermín Balbuena, había aprendido que la lealtad a la familia no puede estar por encima de la lealtad a la propia conciencia. A veces, la justicia es la llama que debe mantenerse viva, aunque queme todo a su alrededor. Aquel viaje, desde guardar secretos para proteger a mi familia hasta enfrentar una verdad dolorosa, me había cambiado para siempre. Me había liberado. Me hizo cuestionar qué importa de verdad, el honor de la familia o ser fiel a uno mismo. Mi vida, y quizás también la tuya, seguramente se ha enfrentado a encrucijadas parecidas. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con mantener un secreto para proteger a alguien, solo para darte cuenta de que la verdad era el único camino posible? ¿Qué elegiste, el silencio o la palabra? ¿Y cómo te cambió esa decisión?